Hoy vamos a hablar acerca de lo que tú ves ahí en pantalla. Yo creo que es un tema que a todos nos pega. Es un tema de interés general, es un tema que tú y yo deberíamos vivir todo el tiempo. Nada más que sabes, algo que yo estaba viendo es que hay una distorsión respecto a lo que tú y yo entendemos de paciencia, respecto a lo que la palabra de Dios dice que es la paciencia. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Cada uno de los mensajes que tú escuchas en este lugar, o cada vez que tú te acercas a la palabra de nuestro Dios, lo que sucede es que la palabra ministra tu vida. Y tú y yo deberíamos vivir la palabra de nuestro Dios. Así que cada mensaje que tú escuchas está orientado a que tú lo pongas en práctica. Si tú solo vienes y te llenas de conocimiento, pero no lo practicas, entonces estarás lejos del propósito de Dios, de lo que Él diseñó para que su palabra hiciese en ti. Porque dice su palabra que la palabra que Él envía jamás regresa vacía. Siempre hay una obra específica que hace cada vez que Él pronuncia algo, habla algo o expresa algo a tu favor. Así que voy a orar en esta mañana, si quieres cerrar tus ojos. Padre, en esta hora queremos pedir que sea tu revelación la que a través de tu Santo Espíritu abra delante de nuestros ojos y de nuestro entendimiento las Sagradas Escrituras, para que ellas encuentren cabida y acomodo en nuestro corazón y podamos vivir y practicar tu palabra todos los días. Así que pedimos, Espíritu Santo, tu obra preciosa en el corazón de cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero empezar mencionándote una frase que vamos a ir desarrollando el día de hoy y al final vamos a cerrar con ella. Y quiero que prestes atención. La paciencia revelará nuestra fe a través del tiempo. La paciencia revelará nuestra fe a través del tiempo. Quédate con eso en tu mente y ve masticando lo que vamos a ir hablando en esta tarde. Ayer, después de muchos días, fui al autolavado. Ya el pobre coche ya pedía a gritos ser lavado. Entonces estuve ahí en el autolavado, le dije a Ileana, voy a ir al autolavado, que laven el coche, y mientras yo voy a estar buscando ahí del Señor, voy a estar orando ahí sentado mientras espero el coche. Y resulta que me toca un chico que lavó el carro ayer, que yo no sé por qué, pero yo creo que lavó el carro como 3 veces. Y entonces yo estaba ahí y empezó un punto en el que yo me empecé a sentir desesperado. Dije, ya le pasó ahí como 20 veces el trapo. ¿Por qué sigue lavando el coche en esa misma parte, no? Ya estaba yo tentado a decirle, ¿sabes qué? Dámelo ya como está y me lo llevo. Ya me empezaba a entrar una desesperación en mí. Pero en eso le dije, Señor, tú no dejas que nada pase en nuestra vida sin un propósito. Así que enséñame cuál es el propósito de que yo esté sentado aquí en una banca toda rota y dura, esperando a que me den mi coche, y con un chico que ya lavó muchísimas veces el coche. Y entonces el Espíritu Santo empezó a hablarme. Y yo pude entender cómo es el trabajo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y yo podía entender que la obra tan específica que el Espíritu Santo hace con nosotros es como la que ese chico estaba haciendo con mi coche. Está dándole y dándole y dándole, de tal manera que no quede nada de lo que estaba previamente en esa superficie. Aunque de todas maneras salió con bastantes detalles, pero bueno. Pero yo podía entender cómo la obra del Espíritu es así. Él no te va a dejar descansar hasta que tú alcances la perfección. Esa es la obra del Espíritu.
La obra del Espíritu va a estar, y no importa que ya haya tallado en un lado, va a volver a tallar en el mismo lado hasta que realmente la esencia que debe brillar de dentro de ti salga. Y eso aprendí ayer. Dije, está bien, Señor, aquí me voy a quedar. Y salían los demás carros y el mío no. O sea, bueno, Señor, aquí me voy a quedar hasta que tú quieras. Y pude entender que la paciencia no solo es esperar con calma. La paciencia no solo es esperar con calma, sino que la paciencia es una acción dinámica, no es una espera pasiva. Así que tú y yo debemos dejar que la obra del Espíritu Santo siga moldeando nuestras vidas día tras día, día tras día, entendiendo que la paciencia es una llave que Dios nos ha dado para desatar y abrir la puerta de la bendición de Dios en nuestras vidas. Así que tú tienes una llave importantísima en tu mano. Si tú no utilizas la paciencia, entonces las bendiciones de Dios se retardarán hasta que tú metas esa llave y gires el picaporte y se abra esa puerta. Así que tú y yo debemos comprender lo que realmente está detrás de la palabra de nuestro Dios. Si tú vas al diccionario, por eso te decía, a veces hay como una cierta distorsión en las definiciones. Pero el diccionario te dice que la paciencia es una capacidad de padecer o soportar algo sin alterarte. Y entonces por eso cuando tú te alteras, cuando están pasando las cosas, te dicen, ten paciencia. Y eso es lo que tú y yo entendemos como paciencia. Bueno, pues ahora tengo que soportar y tengo que aguantarme. Y te decía yo de este chico, ya me dice, por fin a las de 1000, me dice, ya está su coche. Yo, ay, qué bueno, gracias a Dios. Me paro, voy y le digo, ¿sabes qué? No le has puesto los tapetes. Y me dice, permítame. Y se va y se tardó todavía como unos 15 minutos en lo que fue por los tapetes y los empezó a lavar. Y yo ya me quedé ahí parado junto al coche, ¿no? Digo, ay, Señor. Y yo en ese momento decía, bueno, es que lo que tengo que hacer es esperar sin enojarme. Porque por ahí dicen, claro que es mentira, pero por ahí dicen que los Vivas, o sea, yo me apellido Vivas, que los Vivas tenemos un sello característico y ese sello es que somos de mecha muy corta. Es decir, rápido nos alteramos, rápido reaccionamos, rápido nos enojamos. Y esa es una característica. Cualquier Vivas que tú veas va a tener ese sello. Pero gracias a Dios que eso es mentira en mi caso. Por fe, por fe. Y en mi familia y en mi descendencia se cortó esa situación. El diccionario también te dice que es una facultad de saber esperar cuando deseas algo. Eso también se traduce como paciencia. O es una actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. O también es un rasgo de personalidad que denota fortaleza. Eso es lo que si tú vas a cualquier diccionario vas a encontrar como paciencia. Pero ahora, ¿qué es lo que enseña realmente la palabra de Dios acerca de la paciencia? Ahora, no te digo que deseches todo esto porque tiene que haber un fruto en ti, desde luego. Yo te decía, la paciencia no es una espera pasiva, sino una acción dinámica. Te voy a preguntar algo, ¿cuántos conocen el amor de Dios? ¿En cuántos de ustedes se ha revelado ese amor de Dios? En aquellos que han levantado la mano, yo creo que coincidirás conmigo que el amor de Dios lo conoces en medio de las pruebas. Efectivamente, eso tiene que ver con la paciencia. Es una acción dinámica a través de la cual tú estás metido en un proceso y Dios se revela a ti. Y la paciencia es esa llave que va a desatar lo que Dios ya te ha concedido para que tú simplemente lo tomes y lo disfrutes. Conocer el amor de Dios requiere de perseverancia.
¿Cuántos conocen al 100% el amor de Dios? No conoces el amor de Dios a plenitud. Al 100% no. Ya sabes que me gusta hacer preguntas capciosas. Yo te diría, si Él te perdonó, como cantábamos hace un rato, si Él te perdonó y Él te redimió, ahí has conocido el amor a plenitud de Dios. Una cosa es conocerlo y otra experimentarlo. Entonces, ¿cuántos conocen al 100% el amor de Dios? Ahora sí levantas la mano. Porque sí, lo conocemos. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos disfrutado de ese amor a plenitud? La pastora decía hace un momento, esta semana padecí mucho dolor en mis manos. Y nosotros acabamos de ir al INCAN y como que el estudio más importante para ella era la resonancia magnética, porque dijo, ahí me van a decir por qué se me entumen las manos y tengo mucha electricidad en las yemas de los dedos. Y entonces estaba esperando con ansias ese estudio y resulta que ese estudio nos lo pasaron para enero. Solo le hicieron los estudios de sangre y le hicieron la tomografía. Y entonces es de alguna manera una frustración que había en ese momento. Y yo me sentía mal también estando ahí, decía, ay Señor, ¿cuánta responsabilidad pudo haber recaído en nosotros para que hicieran ese cambio? Pero viendo eso, el Señor nos habló. Y pudimos entender que lo que Él quiere es mostrarle su amor en medio de la prueba. Extenderle un poquito más la enseñanza de su amor en ese proceso. ¿Es doloroso? Sí. Y aquí esa parte se intensifica porque hay un dolor físico. Pero estoy seguro que ella va a ir avanzando a través del camino de la fe, paso a paso, para heredar las promesas que Dios ya le dio. Y entonces ella va a ser entrenada de aquí a enero en paciencia. Se requiere de igual manera la paciencia y la confianza para que tú y yo podamos hacer la voluntad de Dios. Se requiere paciencia y se requiere confianza en Dios para hacer su voluntad. Y esto también es lo que Dios quiere que esté presente en cada uno de nosotros, si es que tú quieres obtener las promesas. Yo recuerdo que hubo un momento en el que se visitaron casas, hubo como un ministerio que empezó a llevar las promesas a las casas y te mostraban cómo hay demasiadas promesas en la Biblia. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? ¿Más de cuántas? Más de 3,000 promesas. Y sabes que todas esas promesas Dios ya te las ha concedido. Todas te pertenecen. Esas son tuyas. Pero la llave que te lleva a adquirirlas o a disfrutarlas, porque ya están ahí, es la paciencia y la fe. Es una dupla que tiene que estar presente en ti si tú quieres tomar esas 3,000 promesas para ti. Fíjate que todas las promesas que Dios tiene no solo están enfocadas en un solo tema. Hay promesas de sanidad, hay promesas de libertad, hay promesas de provisión, y así tú puedes seguir la lista. Y para cualquier necesidad que tú tengas, hay una promesa específica que Dios ha preparado para ti. La fe en su palabra es lo que nos va a llevar a heredar lo que Dios ya nos ha concedido. Y la fe va a trabajar junto con la paciencia hasta que tú y yo veamos cumplidas las promesas de Dios. Dice la palabra en 2 Corintios 4:13: creí, por lo cual hablé.
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces tú confiesas lo que Dios ya dijo, pones tu confianza en Dios sabiendo que Él es poderoso para cumplir lo que te dijo y pacientemente esperas en Él, y entonces lo que Él te dijo vendrá a cumplimiento. ¿Cuántos conocen el testimonio del pastor Amado respecto a la situación que él está atravesando? Llevamos, no recuerdo si 2 semanas o un poquito más, en el que Ileana, en uno de esos tiempos que tenemos a las 6 de la mañana como familia para orar delante del Señor, le dijo al pastor Amado: ¿sabes qué? Ya no vamos a orar por ti todas las mañanas. Lo que vamos a hacer ahora es agradecer. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ya hizo, porque Él ya dio una promesa, Él ya expresó su voluntad, y a nosotros nos toca confesar y creer lo que Él ya dijo. Ahora pregúntale si está al 100 su salud. ¿No? ¿Qué está desarrollando el Señor en él? Paciencia, paciencia. Pero esa paciencia lo va a llevar junto con la fe, porque Él está ejerciendo también la fe todas las mañanas, a conquistar el 100% de su sanidad. Pero tú lo ves, y el cambio que ha habido de semanas para acá es sumamente notorio. Tú lo ves con mayor fortaleza, tú lo ves con mayor ánimo. El apetito no te hablo de él porque jamás lo ha perdido. Ese yo creo que hasta se le ha incrementado. Pero tú le ves el semblante, tú le ves el color de la piel, y hay un milagro ahí. Ahí hay un milagro. Nosotros creemos en un Dios de milagros y estamos viendo milagros todos los días. Pero si no ha adquirido o ha recibido el 100% de la sanidad, es porque hay un proceso pendiente en él para que alcance la promesa o la voluntad de Dios cumplida al 100% en su vida. Y ese es el proceso. En Hebreos capítulo 6 versículos 10 al 12 dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí está hablando de que tú y yo no debemos de desfallecer en nuestro caminar, sino que debemos presentar o permanecer en esa misma solicitud hasta el fin. ¿Eso de qué está hablando? De que tú y yo debemos imitar a aquellos que caminan en fe y en paciencia. Y la paciencia se refiere a soportar y a aguantar en medio de la prueba. ¿Qué solicitud debe estar presente ahí? El permanecer aún en la prueba sin desmayar, si es que quieres alcanzar la promesa de aquello que Dios te dijo. Hebreos 10, 35 al 36 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón o recompensa, porque os es necesaria. ¿Qué es necesaria? La paciencia. ¿Para qué? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, tú puedas obtener la paciencia. Entonces, no solamente, por eso yo te decía que la paciencia no es una espera pasiva. No es, como ya dijiste, pues entonces me siento a esperar a que venga el cumplimiento simplemente de aquello que dijiste. No es una espera pasiva, es una acción activa. Tú resistes, tú aguantas, pero la manera en que tú tienes que permanecer, según el pasaje, es en un aguante que muestre alegría. ¿Cuántos pueden gozarse en medio de las pruebas? ¿Seguros? ¿Se gozan cuando están pasando por dificultades, por pruebas? ¿Sí o no?
¿Por qué? Porque como seres humanos no entendemos la voluntad de Dios. Ese es el problema. Si tú y yo entendiésemos cuál es su voluntad, tú y yo caminaríamos cumpliendo su voluntad y entonces la promesa vendría a cumplimiento. Pero ¿qué pasa en el común de los casos, en la mayoría de los casos? Tú pasas por una prueba y lo primero que sale de tus labios es porque a mí. ¿Por qué yo, Señor, si tienes tantísimos hijos que perfeccionar, por qué me elegiste a mí? Hay otros peores que yo, Señor. Hay otros que necesitan más tu intervención, más que yo. ¿Por qué me elegiste a mí? Generalmente esa es nuestra reacción como seres humanos delante del Señor. Eso es lo natural, esa es la naturaleza humana. Pero tú y yo debemos permanecer alegres porque si conocemos la voluntad de Dios, entonces vamos a alcanzar la promesa. Hemos hablado acerca de cuál es la voluntad de Dios en medio de la prueba. Y por lo menos una de aquellas cosas que Dios quiere trabajar contigo en medio de la prueba es perfeccionarte. Entonces, si tú quieres ser perfecto y tener la estatura de Cristo, tienes que gozarte en medio de la prueba. Porque Él está fijando sus ojos en ti para que tú crezcas, para que tú desarrolles y para que tú llegues a la perfección. Pero el problema es que no vemos eso. No vemos que Dios está trabajando en nosotros para perfeccionarnos y entonces nos quejamos delante de Él. ¿Y eso qué hace? Demorar el proceso. Porque entonces el Señor va a decir, bueno, entonces voy a dejarte un poquito más de tiempo para que aprendas a entender mi voluntad, te goces en el proceso y entonces obtengas la promesa. Eso es parte de lo que Dios hace a través de las pruebas. ¿Cómo podríamos entender tú y yo que hay paciencia en nosotros? Que ya se ha desarrollado esa característica en nuestras vidas. ¿Cómo podríamos verificar que la paciencia ya ha desarrollado en nosotros? Una de las maneras es cuando en lugar de quejarte le das gracias a Dios por haberte permitido entrar a un proceso. Cuando tú empiezas a ver que de ti en lugar de queja sale alabanza, sale gratitud para glorificarlo, entonces tú puedes ver que empieza a haber en ti ese desarrollo de esa paciencia. Y entonces va a venir el momento en el que la promesa venga a cumplimiento en ti. Entonces, ¿cuántos ya le dan gracias a Dios en medio de las pruebas? Gracias, Señor, porque me metiste al horno. Gracias porque me permitiste atravesar esta situación. Porque pudiendo haber estado así, estoy así. Empiezas a gozarte. Dice la palabra en Romanos 4, 20 y 21 que Abraham tampoco dudó por incredulidad, sino lo que él hizo fue fortalecerse dando la gloria a Dios en medio de su proceso. ¿Cuántos años tardó en que esa promesa viniese a cumplimiento en el caso de Abraham? ¿Sabes cuánto tardó? Muchos años. Pero ¿sabes qué hizo Abraham? Estuvo plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y la manera en que él se fortalecía era dándole la gloria a Dios, dándole las gracias a Dios. Gracias porque tú ya hablaste, porque ya tú dijiste, y yo no veo nada, absolutamente nada, sino un deterioro mayor en mí, y no veo la promesa cumplida. Pero yo te creo, porque yo sé que si tú lo dijiste, eres poderoso para cumplir al 100% lo que tú hablaste a mi favor. Entonces, cuando tú y yo empezamos a ver las cosas desde la perspectiva divina, entonces vamos a darle gracias a Dios por permitirme atravesar un proceso en el cual Él
está trabajando en mí para que yo llegue a conquistar y a obtener lo que Él ya me dio. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, dice que tú y yo tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos. Y tú y yo debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces la paciencia no habla de que tú te sientes a esperar a que Dios haga las cosas. Él está hablando de que tú tienes que seguir en movimiento, corriendo en esa carrera que está puesta delante de ti. Pero la clave es que tú pongas los ojos en aquel que ya habló su palabra a tu favor para que tú llegues a alcanzar esa promesa. Dice, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse o se relaje hasta que desmayes. Tú pones tus ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Crees en su palabra, en aquello que Él ya te dijo, y entonces te fortaleces, no dejando que tu ánimo decaiga, sino que se fortalezca y tú no desmayes, porque el cumplimiento va a venir a tu vida. El cumplimiento de aquellas promesas va a venir a tu vida. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que esté en esa condición de decir, Señor, yo ya no puedo más, yo ya no aguanto más. Estoy en medio de la prueba, pero no veo tu respuesta. Yo ya estoy cansado de esperar. Si esa es tu condición, ¿por qué no te pones en pie en tu lugar? Si hay alguno que delante de Dios reconozca que está fatigado por esperar el cumplimiento de algo que Dios le ha dicho. Si esa es tu condición, ponte en pie. Nadie va a decirte nada. Es simplemente reconocer nuestra condición delante del Señor. Quédate parado, quédate parado. Una de las claves que Jesús tuvo para permanecer en la carrera o en el camino que le había sido propuesto fue el gozo. Y gozarse en medio de la prueba es el resultado de aprender a ser paciente. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos tú que estás parado? Los demás también cierren sus ojos, levanta tus manos a favor de ellos. Y vamos a pedir que sea nuestro Dios trayendo un gozo especial en la vida de aquellos que están de pie, para que ellos puedan no relajar el ánimo ni desmayar, sino prevalecer hasta conquistar y obtener la promesa que Dios ya les ha dado. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú ves la condición y hace ratito escuchábamos de tu palabra que tú te compadeces de nosotros, porque tú entiendes nuestra condición. Tú sabes lo que nosotros somos y cómo estamos configurados. Padre, y yo te pido por aquellos que están cansados, Señor, que están desfalleciendo por esperar algo que tú les has hablado, que están esperando, Señor, que la promesa venga a cumplimiento. Yo quiero pedirte, Señor, que tú pongas un gozo especial en cada uno de ellos, y que ellos puedan aprender a deleitarse en medio de la prueba, no por lo que sucede, sino porque tú estás con ellos y porque tú estás transformando, Señor, primeramente sus vidas, para que ellos puedan obtener la promesa que tú ya les has dado. Yo te pido que ese gozo empiece a producirse en su interior y que ellos puedan permanecer viendo a Jesús en medio de la prueba, aquel que es poderoso para cumplir todo aquello que les ha prometido. Padre, y si ellos están esperando es porque su confianza está en ti. Yo te pido que esa fe, Señor, puesta en Jesús, aquel que la creó y aquel que la consumó, esté fresca en esta mañana en ellos. Que ellos puedan refrendar el creer y confiar en ti, para que seas tú trayendo a cumplimiento lo que ellos están esperando.
desarrolla en ellos ese gozo. Y que ellos puedan permanecer como viendo al invisible. Entendiendo que tu voluntad, Señor, se va a manifestar, y cuando ellos empiecen a caminar en esa voluntad perfecta que tú determinaste para ellos, el cumplimiento de tu promesa vendrá. Así que yo creo, Señor, que tú quieres hablar hoy al corazón de cada uno de ellos, trayendo un refrescamiento y un ánimo renovado en sus fuerzas, en su esperanza, de tal manera que ellos puedan, Señor, caminar sin desfallecer, y tú cumplas, Señor, tu palabra a favor de ellos. Yo bendigo la vida de cada uno de ellos, creyendo, Señor, que tú traes de tu palabra rema el día de hoy a cada uno y los llevas a obtener la promesa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Gálatas 5, 22 y 23 dice: el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley. Así que esto no se trata de otra cosa más que de identidad. Si tú eres hijo de Dios, dice la palabra, que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Así que lo que Dios tiene, lo que Jesús tiene, lo tienes tú. Y el fruto o la esencia de Él ya está en ti. Así que la paciencia ya está dentro de ti. Tiene que desarrollar, evidentemente. Tiene que madurar, por supuesto. Pero si tú dejas que la obra de Dios empiece a producir en ti ese fruto, esa paciencia ya está en ti y vas a poder entonces empezar a caminar conquistando sus promesas. El otro día ya llevaba yo como unas 6 horas más o menos con migraña. Y entonces me decía Ileana: pues tómate ya una pastilla. Y le dije: creo que sí tengo. Entonces subí al cuarto y no las encontré. Ya las encontré un día después. Las pastillas para la migraña. Pero lo que hice en ese momento fue preguntarle a Dios qué es lo que quería enseñarme. Y lo que Él me dijo fue: quiero enseñarte una manera distinta para obtener lo que yo ya te di, que fue la sanidad. Porque la sanidad nos fue conferida a través de Jesucristo. Y ya estaba ahí. Entonces le dije: ok, ¿qué es lo que debo hacer para obtener la sanidad? Y no fui llevado a orar, porque a lo mejor tú puedes pensar: bueno, oré y puse mis manos sobre mí mismo y declaré, o fui a buscar a alguien que orara por mí. No. Lo que el Señor me dijo fue: ¿crees que yo puedo quitarte la migraña? Y le dije: sí, o sea, mi fe está en ti. Y lo que Él me dijo es: simplemente cree con todo tu corazón que yo lo voy a hacer y respira profundamente. Eso fue lo que me dijo. ¿Qué hice? Empecé a respirar profundamente e inmediatamente la migraña se fue. Le dije: Señor, ¿por qué no me lo dijiste hace 6 horas? Él quería que yo aprendiera a gozarme en medio del proceso. Y las pastillas ahí siguen guardadas. Están nuevas casi. Si tú y yo entendemos que lo que necesitamos ya está dentro de nosotros, simplemente hay que entender la voluntad de Dios para empezar a descansar en ello y creer que Dios es poderoso para cumplir todo lo que nos dijo.
Santiago 1, 2 al 4 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, una resistencia, el que puedas aprender a caminar gozándote de lo que estás atravesando, ser constante y perseverante. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Así que Santiago nos está invitando a que cuando tú y yo nos hallemos en diversas pruebas, nos gocemos al máximo. Y muchas veces eso cuesta, pero ese es el camino que tú y yo debemos atravesar si es que queremos caminar pacientemente esperando al Señor. Yo te empecé diciendo en esta tarde, la paciencia va a revelar nuestra fe a través del tiempo. Cuando tu fe es probada, te va a llevar a esperar, a ser paciente. Si tú te gozas en medio de la prueba, creyendo en sus palabras, estas te van a llevar a heredar y van a revelar tu avance en el camino de la fe. Que tanto realmente le creo para esperar en Él hasta que Él cumpla. Porque también somos muy dados: Señor, yo quiero que me quites la migraña, pero si en 5 minutos no me la quitas, voy a ir por la pastilla. Y a veces casi como que amenazamos a Dios. Así que como tú tienes el poder, apúrate a contestarme. Y lo que Él quiere es ver, va a probar qué tanto le creemos y hasta qué punto podemos permanecer esperando en lo que Él ya dijo. Por eso te digo que la paciencia va a revelar qué tanto has avanzado en el camino de la fe. Porque tú y yo vamos a aprender a esperar el cumplimiento de lo que Él ya dijo. Quiero cerrar en esta mañana con el Salmo 40. Dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová. Dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero fíjate lo que sucede después. Dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dice: pacientemente yo aguardé confiando en Él, que era poderoso para cumplir o traer a cumplimiento lo que me había dicho. Siempre que tú te acercas delante de Dios, Él inclina su oído. ¿Qué quiere que hagas? Que aprendas a descansar en su palabra. En su palabra logos y en su palabra rema. Que tú aprendas a descansar en Él, que aguardes confiadamente en nuestro Dios, porque Él ya ha inclinado su oído para escucharte. Y Él está dispuesto a sacarte de la condición y a traer a cumplimiento lo que Él ya habló. Así que la fe, juntamente con la paciencia, nos va a llevar a recibir todo lo que esperamos de parte de Dios. Tú y yo recibiremos lo que en su voluntad está darnos, entendiendo que su voluntad ha sido manifestada a través de sus promesas. Por eso yo difiero cuando alguien dice: bueno, vamos a pedirle a Dios a ver si quiere. Si tú me dijiste hace rato que había más de 3,000 promesas, ahí está expresado el deseo de Dios. Y en cada una de las promesas, si tú te acercas en un tema específico, al de la sanidad, y tú vas a las promesas, ¿cuál es la voluntad expresada de Dios a través de las promesas? Su deseo es sanarte. Entonces Él quiere.
¿Él puede? Sí puede. ¿Qué debo hacer? Esperar confiadamente en el Señor, creyendo a su palabra para que Él traiga a cumplimiento lo que Él me ha dicho. Así que la paciencia es esperar en Él, aguardar en Él, confiando plenamente de que Él va a cumplir todo lo que ya te dijo. Eso es paciencia. Así que tú y yo debemos caminar ese camino.